Todas las mañanas comenzaban igual. Me levantaba antes de que saliera el sol, me envolvía en la bata de franela que Adrián me regaló hace 8 años por el Día de las Madres y ponía a hacer café. Me gustaba el silencio de la casa antes de que se llenara de pasos, llamadas y el tecleo del portátil de Adrián. Era la única parte del día que aún sentía como mía. Extendía su camisa de vestir sobre la tabla de planchar, alisando la tela con cuidado, presionando cada manga con precisión. Su entrevista de trabajo era a las 10, y aunque Adrián ya tenía 30 años, todavía sentía la necesidad de asegurarme de que todo estuviera perfecto. No me lo pedía claro. Nunca lo hacía. Solo lo asumía, pero hace tiempo me convencí de que así se veía el amor, estar ahí antes de que te llamen. Mientras la camisa se enfriaba, revisé su currículum otra vez. El archivo tenía 2 errores que noté anoche, y los corregí en silencio antes de imprimir 3 copias nuevas. Las guardé en una carpeta y la puse en la encimera junto a su plato de desayuno: huevos revueltos, pan de masa madre y medio aguacate con sal y chile en polvo, como a él le gustaba. Entró minutos después, con el pelo aún húmedo de la ducha, teléfono en mano. «Gracias, ma», murmuró sin levantar la vista. Sonreí de todos modos. «Suerte hoy, tú puedes con esto», asintió distraído, ya deslizando el dedo por la pantalla. Para cuando me giré a servirme café, ya se había ido la puerta principal, cerrándose con un clic. Me senté sola en la mesa de la cocina con el vapor subiendo de mi taza. Mentiría si dijera que no sentía el dolor de ser útil pero invisible. Mi madre lo llamaba la maldición de ser demasiado confiable. En ese entonces pensé que solo estaba resentida. Ahora me preguntaba si simplemente lo vio antes que yo. A media mañana sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé antes de contestar. «Bueno, hola, ¿es la señora Salazar?», preguntó una voz femenina cálida. «Soy yo. Soy Verónica Méndez, la futura suegra de Adrián. Espero no interrumpir en mal momento». «Oh, no, para nada», dije rápido, enderezándome en la silla, aunque no podía verme. «Llamaba para invitarte a una cena el viernes. Algo sencillo. A mi esposo y a mí nos pareció buena idea sentarnos como familia antes de que empiece la locura de la boda». Parpadeé sorprendida. «Suena perfecto. Gracias. Con gusto voy. Genial. Nos vemos a las 7. Colgó antes de que pudiera preguntar qué llevar. Miré el auricular en mi mano mucho tiempo después de que la línea se cortó. Era la primera vez que alguien del futuro de Adrián se acercaba a mí directamente. El resto del día me moví con más ligereza. Horneé un pan de limón, doblé toallas y regué las hierbas en el alféizar todo el tiempo pensando: tal vez, este es el momento, tal vez, por fin me están viendo. Para el viernes elegí una blusa lila suave y me dejé el pelo en ondas sueltas. Hasta compré una botella de Chardonnay con una etiqueta que decía «Nuevo comienzo». Al salir al aire fresco de la noche, me dije que esa sería la noche en que todo cambiaría. Me sentaría en esa mesa no como la que alguna vez crió a Adrián, sino como alguien que aún tenía un lugar. Llegué 15 minutos antes con la botella de Chardonnay bajo el brazo y el corazón latiendo con un nerviosismo que no sentía desde hacía años. Los Méndez vivían en una casa colonial espaciosa en las afueras de Ciudad Jardín, con persianas blancas y arbustos perfectamente podados. La luz del porche ya estaba encendida, proyectando un charco ámbar en la entrada. Verónica me recibió con esa sonrisa cálida y ensayada que algunas mujeres llevan como perfume. Tomó el vino y me invitó a pasar. «Llegaste temprano, perfecto. ¿Me ayudas a poner la ensalada en la mesa?». La seguí a la cocina quitándome el abrigo y subiéndome las mangas. La mesa ya estaba medio puesta, con velas blancas altas en cilindros de cristal y tarjetas de lugar escritas con una cursiva delicada. La mía decía Isabel entre Verónica y Luz. La prima, supuse. «Adrián está atrás con los demás», dijo Verónica por encima del hombro mientras enjuagaba lechuga. «Los vas a escuchar. ¿Ya abrieron el tequila?». Sonreí cortésmente asintiendo y llevé el tazón de madera con la ensalada al comedor. Las risas se filtraban por las puertas traseras, la risa de Adrián inconfundiblemente profunda y despreocupada.
No pude evitarlo. Me acerqué a la puerta del patio despacio, atraída por el sonido de su voz, como polilla a una luz cálida y titilante. Me detuve justo detrás de la cortina, no para espiar, sino para escuchar solo un segundo para saber cómo sonaba con ellos. Y entonces lo oí. La verdad es como tener una empleada gratis, dijo con la voz ligera bromeando. Después de casarnos, por fin tendremos un hogar de verdad. ¿Saben? Un nuevo comienzo. Alguien rió. Una mujer. Otro hombre añadió algo que no capté. Pero esa frase se quedó flotando en el aire vibrando. No, mi mamá. No la mujer que me crió. Solo ella. Una empleada. Un marcador de posición. Un mueble de fondo. Mi mano se apretó contra el borde de la cortina. Mi estómago se hundió y por un momento olvidé cómo respirar. Mi rostro se calentó, luego se enfrió. Di un paso atrás con cuidado, apoyándome en el marco de la puerta como si hubiera tropezado con algo. No dije nada. No salí furiosa. No lo enfrenté. Caminé en silencio a la cocina, le dije a Verónica que había surgido algo y que lo sentía mucho por irme temprano. Ella ladeó la cabeza preocupada, pero no preguntó. Mantuve el rostro sereno y cálido hasta que salí del camino de entrada. En el coche mis manos se quedaron en las 10:02, rígidas, mis ojos secos pero ardientes. Repetí sus palabras una y otra vez, preguntándome si se le había escapado o si siempre habían estado ahí esperando a la audiencia adecuada. De vuelta en casa, puse la botella de vino sin abrir en la encimera y me senté sin encender las luces. El silencio de la casa no me consoló esta vez. Resonó. Me quedé ahí lo suficiente para ver las sombras alargarse y desvanecerse, preguntándome qué más habría dicho de mí cuando no estaba cerca. Adrián tenía 3 años cuando su padre se fue. Sin aviso, sin una explicación que tuviera sentido. Solo una nota en la encimera que decía: no puedo seguir con esto. Recuerdo haberme sentado en el suelo con Adrián, acurrucado contra mi pecho, ambos demasiado aturdidos para llorar, aunque solo uno de nosotros entendía qué había pasado. Desde ese día fuimos solo nosotros, Adrián y yo. Tomé un trabajo en la biblioteca escolar, porque ofrecía horarios decentes y seguro médico. Por las noches limpiaba oficinas en el centro, aspiraba alfombras beige, vaciaba botes de basura llenos de envolturas de comida rápida y papel triturado. Llegaba a casa después de medianoche con los pies adoloridos, las manos en carne viva, y aún así preparaba el almuerzo de Adrián antes de arrastrarme a la cama. Nunca volví a casarme. Me dije que era porque quería darle todo mi enfoque a Adrián, pero la verdad era que no me quedaba energía para nadie más. Dejé de lado vacaciones. Rechacé fines de semana fuera, me dije que estaba bien. Él me necesitaba más de lo que yo necesitaba descansar. Recuerdo el año en que entró a la Universidad de Guadalajara. Estaba tan orgulloso agitando la carta de aceptación como si fuera un trofeo. Celebramos con comida china para llevar. Nunca le dije que había vaciado mi fondo de emergencias para cubrir el depósito. Ese mismo año cancelé una cirugía dental que llevaba mucho tiempo postergando para enviarle dinero de la renta, cuando su compañero de cuarto lo dejó colgado. Y nunca lo resentí, ni una vez. Cada peso gastado cada noche sin dormir, cada vez que me dije que no a mí misma para decirle que sí a él, se sentía como respirar. Automático, natural. El amor en su forma más pura. Todavía hay un dibujo pegado en el refrigerador. Lo hizo en 1er grado. Es un bosquejo torpe de nosotros dos, yo, con una falda triangular y un cabello enorme, él con brazos de palitos y una capa. Sobre mi cabeza, con lápiz torcido, dice: mi héroe. Solía mirar ese dibujo cuando estaba cansada, cuando las cuentas se acumulaban, o cuando fregaba salsa de espagueti seca de la estufa a medianoche. Lo miraba y me recordaba por qué todo valía la pena. Esa noche me quedé parada frente a él, incapaz de moverme. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Fría incluso, con la calefacción encendida. Puse mi mano plana sobre la puerta del refrigerador, la palma sobre el dibujo, como si pudiera presionarlo en mi piel, recordarme que alguna vez significó algo. Pero incluso ese pedacito de papel de repente
se sintió como un recuerdo de un país al que ya no me daban la bienvenida. No lo enfrenté. No mencioné la cena ni lo que dijo. Me dije que necesitaba tiempo para pensar, para entender si había sido un momento descuidado o el reflejo de algo enterrado desde hace mucho, ignorado por mucho tiempo. Así que en lugar de hablar comencé a observar. Noté que Adrián nunca decía gracias, ni cuando recogía su ropa de la tintorería, ni cuando planchaba sus camisas, ni siquiera cuando me desvelaba llenando sus papeles de seguro, después de que los dejó en la mesa con un encogimiento de hombros. Era algo esperado, como el sol saliendo o el café preparándose solo. Dejaba la ropa sucia en el suelo del pasillo en lugar de en el cesto, aunque estuviera a 3 pasos. Dejaba platos sucios en el fregadero con comida aún pegada. Y cuando sus amigos vinieron el sábado pasado, me presentó no como su madre, sino como Isabel, sin contexto, sin calidez. Solo un nombre, como si fuera la señora de la limpieza. Esa noche me senté en la cama con mi diario abierto. La pluma dudó un momento antes de que escribiera una sola frase. No soy un servicio. La subrayé 2 veces, cerré el cuaderno y apagué la luz. Unos días después llamé a Consuelo. No habíamos hablado en meses, tal vez más, pero algo en mí necesitaba escuchar una voz que recordara quién era yo antes de convertirme en un fondo de escena. Nos encontramos en la cafetería cerca del parque, la que solíamos pasar en nuestros descansos para almorzar. Ella aún tenía ese porte de la mujer que podía silenciar un salón con una mirada incluso jubilada. Después de contarle toda la cena, el comentario, el dibujo en el refrigerador, se recostó en la silla y cruzó las manos. El respeto no se debe, dijo, se enseña. Y cuando lo regalamos sin pedirlo de vuelta, enseñamos a la gente cómo olvidarnos. Esa noche no preparé la cena. Dejé la cocina limpia, el refrigerador lleno, pero sin un plato esperando en la mesa. Adrián llegó tarde, habló por teléfono en el pasillo y nunca preguntó si había comido. No notó el silencio, la ausencia. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente abrí mi laptop y creé una hoja de cálculo titulada 24 años de trabajo. Pasé 2 noches completas en la mesa de la cocina, rodeada de carpetas viejas, recibos de supermercado y los registros que solo una madre guarda. Tenía carpetas etiquetadas como gastos escolares, médicos y emergencias. Tenía declaraciones de impuestos donde el nombre de Adrián aparecía como dependiente mucho después de lo que la ley exigía. Revisé todo sin emoción, como si estuviera saldando la cuenta de alguien más. Abrí un documento en blanco en mi laptop y comencé a detallarlo línea por línea, año por año. El total no importaba. Era la verdad que cada entrada contenía: útiles escolares y almuerzos kinder a preparatoria. C. 180.000, cobertura de colegiatura universitaria. C. 320.000 transferencias de emergencia para renta. C. 55.000 días de trabajo. Perdidos por sus gripas. 24 años de apoyo emocional incondicional. C0 hora. Descuento por lealtad de por vida 100%. Lo formateé como una factura. Hasta añadí una pequeña nota al final: gracias por su preferencia. No era una broma. Pero sabía que él pensaría que sí. La noche que se la di, preparé la cena como siempre: pasta, ensalada, pan con ajo. Quería que las cosas se sintieran familiares, aunque todo entre nosotros estaba cambiando. Nos sentamos frente a frente bajo la luz tenue, y cuando terminamos deslicé el sobre por la mesa. Lo abrió, sin dudar leyó las primeras líneas y rió. «¿En serio, ma?», dijo aún sonriendo. «¿Quieres un reembolso por criarme?». Lo miré, y en ese momento vi cada año que había perdido. Cada noche en vela, cada sueño pospuesto, cada pequeña forma en que me había desvanecido para que él brillara más. No dije con calma: «Quiero reconocimiento». Pero como eso es muy caro, me conformo con la separación. Parpadeó confundido, como si hubiera hablado en un idioma que no reconocía. Me levanté lentamente, llevé mi plato al fregadero y lo lavé, un movimiento deliberado a la vez. No dijo nada más. Se quedó ahí con la factura en las manos, como si no supiera qué hacer con ella. Más tarde esa noche, cuando se fue a dormir, doblé la copia del recibo y lo guardé en una carpeta etiquetada «Prueba».
Luego, saqué mi maleta del fondo del closet y la abrí por primera vez en más de una década. Empaqué ligero. Una maleta, una bolsa de lona con libros y la carpeta azul etiquetada Prueba. Todo lo demás podía quedarse. No necesitaba recordatorios ni disculpas escondidas en los rincones de los cajones. Dejé las sábanas en la cama, la comida en el refrigerador y una casa limpia detrás de mí, no por bondad, sino porque ya no me pertenecía. Consuelo me encontró en la acera justo después de las 9. No hizo preguntas. Abrió la cajuela, me ayudó con mi bolsa y me pasó un termo de té mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. No lloré. Pensé que lo haría, pero no quedaba nada por derramar. Había hecho mi duelo en silencio entre tostadas quemadas y cestos de ropa vacíos mucho antes de que llegara este momento. Su cuarto de huéspedes era pequeño, pero luminoso. Había preparado toallas frescas y un platito con caramelos envueltos en la mesita de noche. No eres una invitada, dijo. Estás descansando, eso es diferente. A la mañana siguiente, actualicé mi currículum y caminé hasta la biblioteca local. Buscaban ayuda de medio tiempo con archivo inventario y atención en el mostrador. Les dije que había hecho una versión de eso toda mi vida. Comencé el lunes siguiente. El cheque era pequeño, pero era mío. Los jueves, Consuelo y yo, caminábamos hasta la cafetería de la esquina para almorzar. Una tarde, una mujer con un blazer gris estaba en la mesa principal colocando folletos. Planificación patrimonial para mujeres mayores de 50. Casi paso de largo, pero algo en mí tiró. Me quedé después de que Consuelo se fue. La mujer, una abogada local llamada Daniela Torres, tenía ojos amables y una voz como piedra pulida, fuerte sin necesidad de gritar. Habló sobre poderes notariales activos, seguridad a largo plazo y los derechos que demasiadas mujeres entregan sin siquiera darse cuenta. Me quedé mucho después de que los demás se fueron tocando el borde de un folleto. Daniela lo notó. Pensando en tu futuro, preguntó. Creo que por fin tengo permiso para hacerlo, respondí. Me dio su tarjeta y me dijo que llamara cuando estuviera lista. La guardé en mi cartera detrás de la lista de compras que escribí hace una semana y ya no necesitaba. Esa noche regresé a casa y puse mi primer cheque en el tocador como una declaración silenciosa. Por la mañana abriría una cuenta bancaria nueva, una con solo mi nombre. Pasaron casi 3 semanas antes de que volviera a ver a Adrián. En ese tiempo había comenzado mi segunda semana en la biblioteca y presentado los papeles para mi propia cuenta de cheques. Había empezado a dormir toda la noche, sin crujidos en el pasillo, sin puertas cerrándose, solo quietud y respiración. Cuando sonó el timbre estaba ordenando un montón de formularios de impuestos en la mesa del comedor. Consuelo estaba atrás, podando su romero. Abrí la puerta y ahí estaba él, Adrián, parado en el porche con una sudadera arrugada, el pelo aplastado de un lado, como si tampoco hubiera dormido bien. «Hola», dijo casi tímido. No hablé, solo esperé. Canceló el compromiso, dijo finalmente. Luz, sus padres, dijeron que algo que escucharon los molestó. Sobre ti, cambió el peso de su cuerpo con las manos metidas en los bolsillos, como si pudieran sostener su vergüenza. No fue mi intención, ma. Solo quería ser gracioso. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy nervioso? Has estado diciendo cosas poco graciosas durante años, Adrián, dije en voz baja. Parpadeó, pero no parecía sorprendido, solo cansado. Creo que tal vez deberías volver a casa. Miré más allá de él hacia la calle. La misma calle donde solía esperar su camión escolar con su lonchera balanceándose a mi lado. La misma esquina donde lo llevé a clases de manejo, al baile de graduación, a la universidad. La calle no había cambiado, pero yo sí. Hogares donde me respetan, dije. Ese lugar nunca lo fue. Su boca se abrió ligeramente como para discutir, pero luego la cerró. El silencio entre nosotros se estiró como un hilo tensado al límite. Te extraño, añadió. Asentí una vez. Eso no es lo mismo que valorar a alguien. No respondió. Se quedó ahí unos segundos más, luego se dio la vuelta y bajó los escalones lento e inseguro. Lo vi desaparecer tras el seto y no lo seguí. Adentro la tetera comenzó a silbar.
Regresé a la mesa, apagué la estufa y me serví una taza. Me senté con mis papeles y tomé mi pluma, mi mano tan firme como siempre. El teléfono vibró a mi lado, un correo de Daniela Torres confirmando nuestra consulta. El negocio comenzó pequeño, solo unas pocas mujeres que Consuelo conocía de la iglesia o del club de jardinería. Traían carpetas llenas de años de papeles, ignorados recibos de supermercado, facturas de servicios, calendarios de cuidados garabateados a lápiz y horas no pagadas que abarcaban décadas. Escuché, ordené, calculé. Vi sus hombros relajarse mientras los números sumaban no solo en pesos, sino en validación. Lo llamé segundo balance y en un mes tenía 10 clientas y una lista de espera. No hice publicidad, no de la manera tradicional. Las mujeres me encontraban por susurros, menciones en pasillos, recomendaciones en cafeterías. Venían buscando claridad y se iban sabiendo cuánto valía realmente su tiempo. Trabajaba desde el cuarto de huéspedes que Consuelo convirtió en oficina. Mi laptop estaba en un escritorio de segunda mano y en la pared encima colgué la primera factura que hice, la que le di a Adrián. Estaba en un marco blanco sencillo, junto a un letrero de madera que mandé tallar en el centro Isabel Salazar, consultora de equidad doméstica. Las palabras me hicieron pausar la primera vez que las vi impresas, no porque fueran audaces, sino porque eran mías. Una tarde, mientras finalizaba un informe trimestral para una clienta, mi teléfono se iluminó con un mensaje. Adrián, feliz cumpleaños. Espero que estés bien. Miré la pantalla por un largo momento. Luego puse el teléfono boca abajo a mi lado. No respondí. Tampoco lo borré. La cosa es que no me fui porque quisiera castigarlo. No salí para hacer un punto o esperar una disculpa que nunca llegaría. Me fui porque por fin vi el contorno de mi propia vida y ya no estaba dispuesta a vivirla borrada. No necesitaba venganza. No la quería. Quería aire. Quería un espacio lo suficientemente amplio para contener mi nombre y todo lo que había soportado. Y en algún lugar entre las facturas, el té de medianoche y las mujeres que ahora me llamaban no para tomar, sino para aprender, comencé a sentir algo que no había sentido en años ser real. No me fui por venganza. Me fui para recordar quién era.